Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Qué pasó y qué está pasando ahora mismo en la situación política y social? Bienvenida a Gloria Ardaya, gracias por aceptar esta entrevista. Saludos desde Quito, Ecuador. Sé que está en Bolivia, así que un saludo por allá. Y bueno, cuéntenos cuál es su perspectiva, su visión de lo que está pasando en el Ecuador, de esta herencia que dejó el socialismo del siglo XXI y las cosas que deberían cambiar. ¿Cuál debería ser la hoja de ruta para volver a enrumbarnos a un mejor futuro, que cambiar lo que no está bien? Y bueno, ¿qué podíamos esperar de todo ese proceso? Bienvenida, Gloria, y gracias por acompañarnos nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por permitirme intercambiar algunas ideas que la mayoría no son nuevas, porque yo creo que la ciudadanía ecuatoriana, como la boliviana, como la venezolana, estamos conscientes de que estamos atravesando una profunda crisis social general. Cuando hablo de crisis social general, hablo de crisis económica, crisis política, crisis social, crisis de seguridad, crisis ambiental, etcétera, etcétera, ¿no? Porque creo que también la mayor parte de la ciudadanía somos conscientes de que el modelo que impuso el socialismo del siglo XXI se agotó. Ya no nos tiene nada que ofrecer. En cierto momento tuvo éxito por la abundancia de recursos económicos. Yo te diría no por la eficiencia del modelo, sino por los buenos precios internacionales para nuestras materias primas. Pero ese excedente que salió de esas ventas de nuestras materias primas se despilfarró, se utilizó para corromper, se utilizó para sobornar a sus militantes y también para la corrupción, como bien lo decía, ¿no? Entonces creo que hay un vaciamiento de ese modelo y excepto los beneficiarios de ese modelo siguen creyendo en él y no se dan cuenta que eso ya no se va a repetir porque no hay nada que repartir en este momento. Dejaron las arcas fiscales vacías, destruyeron la justicia, pero no solo la justicia, sino también las instituciones. Corrompieron a nuestras principales organizaciones sociales que para nosotros eran como un patrimonio. Estoy hablando de la CONAI, de la COP en Bolivia, de las grandes organizaciones que tenía Venezuela. Entonces, ese modelo ya no se repite. Insisten, como te indico, los beneficiarios que están intentando tapar todas las fechorías que hicieron, están intentando buscar que no se los sancione por los actos de corrupción. Y yo te diría por otro hecho que en general no tenemos conciencia, por la irresponsabilidad con que se manejó la gestión política y la gestión de políticas públicas, porque en esos gobiernos no gobiernan los mejores, gobiernan los leales, gobiernan los que son serviles al jefe. Y en ese sentido, todos estos países que fueron gobernados por el socialismo del siglo XXI hicieron una gestión que deja muchísimo que desear pese a los recursos que tuvimos. Como te decía, los malgastaron, usaron la cosa pública como si fuera propia, dispusieron de los bienes de los ecuatorianos, de los bolivianos, de los venezolanos,
como si fueran propios, y en ese sentido, pues, esa gente es la que está eh, todavía pensando que pueden volver a una bonanza que, como te decía, no va a volver a ver, entre otras razones, porque el mundo ha cambiado. Ya cada vez más vamos a necesitar el petróleo, cada vez vamos a necesitar menos el litio, eh, y así sucesivamente han cambiado las necesidades del mundo también. Y creo que un error fundamental es no sabernos ubicar en estos cambios, que como todos sabemos, hay cambios de la noche a la mañana. Por ahí el señor Trump tiene un mal sueño y toma decisiones que no le convienen ni a él ni a su país. Entonces, estamos viviendo una época muy, muy gris. Había un autor boliviano que decía, estamos viviendo el tiempo de las cosas pequeñas y no estamos pensando en los intereses del país, en qué le conviene a nuestra nación, qué le conviene a la mayor parte de la ciudadanía. Y eso es muy grave porque ahora, claro, todo esto también agudizado por la pandemia que nos tocó vivir. Entonces estamos viviendo un individualismo que yo a mis años, que son varios, no lo había sentido nunca, como la gente solo está pensando en su interés personal y no en el interés de la nación, no en qué le interesa a mi país, qué nos interesa como países que en realidad somos pobres y fundamentalmente muy desiguales, ¿no? Entonces, donde todavía hay muchísimo autoritarismo, mucho racismo, mucha discriminación y violencia en contra de las mujeres y los niños. Entonces estamos pensando en qué me conviene a mí, y yo creo que eso es grave. Y nuestros problemas son tan grandes que solo vamos a salir de ellos si somos capaces de dejar de lado nuestros intereses particulares y pensar en acuerdos nacionales que nos permitan enfrentar esos retos tan grandes que tenemos, ¿no? Como eliminar la desigualdad, superar la desnutrición, la baja calidad de la educación, la mala prestación de los servicios de salud, la ausencia de empleo. No te olvides que Bolivia fundamentalmente, pero también Ecuador, estos ciudadanos de estos dos países no gozan de un empleo digno. ¿Sí? La inestabilidad laboral, la precariedad del trabajo es muy grande porque al tener trabajos precarios, por supuesto, no tenemos derecho a un servicio de salud que nos permita enfrentar las, los grandes problemas. No es posible que en eh, casi un cuarto del siglo XXI la gente se siga muriendo de dengue, de influenza, de tuberculosis, fiebre amarilla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo pienso que tenemos que tener todos y todas un poquito de desprendimiento de nuestros intereses egoístas y conformar eh, pactos nacionales que nos permitan salir de esta situación, ¿no? El Ecuador de esa gran incertidumbre que nos provoca y el miedo que nos provoca la inseguridad. Los bolivianos que no tenemos en este momento inclusive la canasta básica asegurada, no tenemos dólares, los pocos alimentos que producimos pues salen de contrabando,
Es decir, esta informalidad que se ha vuelto casi como natural, ¿no? Y al convertirse al haberse naturalizado, pues somos capaces de depredar el medio ambiente para sacar oro y luego llevarlo de contrabando, destruir la naturaleza y no pagar impuestos, ¿no? Entonces creo que nuestros problemas son grandes y sobre todo algo que a mí me golpea mucho es esa desazón que sentimos porque no tenemos certeza en qué nos pasará. Yo te diría no mañana, más tarde. Estamos conversando con Gloria Ardaya, analista política académica, socióloga, investigadora, que hablamos de la situación del país, de todo lo que tendría que cambiarse. Gloria, ¿por dónde debería empezar el presidente Noboa? Usted también hablaba de, bueno, de hacer un acuerdo nacional por distintos temas, pero también una reforma judicial profunda. Y en ese sentido, ¿usted cómo ve esta idea de convocar una asamblea constituyente desde el Ejecutivo para hacer los cambios que necesita el país? ¿O qué reformas deberían darse o qué cambios tendrían que darse para, bueno, quitar lo que no está funcionando? Bueno, yo te diría, lo primero es abrir puentes con todos los sectores sociales, porque si nos vamos a una asamblea constituyente, tenemos que tener consensos en qué es lo que queremos cambiar. No podemos tener una justicia al servicio del gobierno, ni siquiera del gobierno, al servicio de un partido político, ¿sí? Porque es eso lo que se hizo con las reformas constitucionales en Venezuela, en Ecuador y en Bolivia. Adecuar la justicia para que sirva a los intereses de un partido. Y un partido es, como dice su nombre, una parte de la sociedad y no necesariamente está respondiendo a los intereses del país. Entonces, yo te diría consensos. ¿Qué queremos cambiar? ¿Hacia dónde queremos ir? Porque es otro tema que no sabemos hacia dónde queremos ir. ¿Qué queremos de Ecuador de aquí a 5 años? ¿Qué queremos de Bolivia de aquí a 10 años? No lo sabe nadie. Entonces, primero fijarnos, yo te diría, hacia dónde queremos ir y ahí sí transformar a la justicia, cambiarla para que la justicia esté al servicio de la ciudadanía y al fortalecimiento de la democracia, no a la destrucción de la democracia como está ocurriendo en nuestros países. Y yo te diría un otro elemento. Eh, Tienen que gobernar los mejores, tienen que legislar los mejores. La meritocracia es un valor que se ha perdido ya hace mucho tiempo. No, insisto, no están gobernando los mejores. Lamentablemente. Y, y lo que yo digo siempre es, yo puedo no saber nada, poco o mucho, pero tengo el teléfono del que sabe y llamo a ese que sabe para que me asesore, para que me ayude. Y yo te diría, escuchar la voz del pueblo, no de una parte de ese pueblo. Escuchar cómo construimos lo que se llama en ciencia política una comunidad política donde estemos todos, que el gobierno no gobierne para una parte, sino para la nación y sus intereses.